Vamos a empezar y dice que en el no al yugo desigual, dice otro principio de Dios que se debe considerar en el noviazgo es que dice que no nos unamos en yugo desigual. Y esto es aplicable tanto para el matrimonio como para el noviazgo, ya que como se ha mencionado, el noviazgo tiene como propósito fines matrimoniales. Por lo tanto, el noviazgo en yugo desigual tiende al matrimonio con yugo desigual. O sea, de las dos formas, ¿sí? Nosotros sabemos que no podemos hacerlo. Ahora, yo le voy a pedir al pastor Jesús que nos ayude a orar, ¿sí? Por la clase, por favor. Sí, por favor. Oramos. Y te varón, así es que hagámoslo. Padre eterno, queremos honrarte, dándote gracias, reconociendo delante de quien estamos, delante de quien habitamos, Señor, y honramos tu nombre, te adoramos, te exaltamos. Gracias por este tiempo, por permitirnos entrenarnos, ejercitarnos para que podamos expresar aquello que ya has puesto en nosotros, que es la vida de tu Hijo, y que esto se exprese, Señor, en toda institución en la cual nos has creado y nos has puesto, como es la vida personal, como es la vida matrimonial, la familiar y también la congregacional. Señor, danos esa sabiduría, ese entendimiento, Señor, para que podamos vivir y para que también, Señor, podamos ser de reposo para otras personas en nuestra casa, nuestros hijos, que tengamos luz y claridad. Señor, que ese diseño eterno pueda ser expresado en cada uno de nosotros, para que podamos vivir en completa paz, en completo gozo, Señor, guiados por tu Espíritu a toda verdad. Gracias por los maestros, por los que exponen tu palabra. Señor, dales esa palabra, esa sabiduría, pon palabra de sabiduría para que el misterio de Cristo, como lo es en la familia, pueda darse a conocer a través de ellos y nosotros ser recipientes en este momento, para que podamos recibir, para que podamos, Señor, gestionar en todo lo que tú nos hablas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Con todo lo que ha orado. Dijimos que íbamos a desmenuzar o a hacer, desglosar más bien, sería 2 de Corintios 6, 14 al 18. ¿Se acuerdan? Que habla acerca del yugo desigual, precisamente. Entonces íbamos a hacer dos columnas, en donde una íbamos a poner al incrédulo y en otra al creyente. ¿Sí? Y de ahí comenzar a ver, para saber, ahora, ¿por qué vamos a hacer este ejercicio? Porque nosotros tenemos que encontrar actitudes, comportamientos, disposiciones de poder ver cuáles son, cómo se comporta una persona que es creyente y cómo se comporta una persona que es inconverso. Y de esa manera nos ayude a nosotros a poder discernir, ¿sí? Cuando una persona esté en yugo desigual, porque estamos hablando de que hay ocasiones en que aún dentro de la congregación hay yugos desiguales. ¿Están de acuerdo? O sea, no es el solamente porque sabemos que la salvación se obtiene, sí, al confesar a Jesús, pero el proceso de la conversión, eso no se da de la noche a la mañana, ni se da por una confesión. Eso creo que a todos nos ha quedado muy claro y el apóstol lo ha dejado muy, muy en claro. Siempre, sino que es todo un cambio de vida, ¿sí? Es un cambio de vida. Entonces,
nosotros tenemos que saber y poder ver, ¿sí? Discernir, y que el Espíritu Santo nos hable cuando alguien no está dentro de lo que Dios dice, ¿sí? Dentro de la actitud del que tiene un verdadero nuevo nacimiento. Porque todo radica ahí. ¿Cómo vamos a saber cuando vemos en verdad, ¿sí? el actuar, la manifestación del Espíritu Santo en la vida de la gente? ¿Sí? Bueno, entonces dijimos, primero, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Alguien me quiere decir la diferencia entre uno y otro? Lo que hayan puesto, díganmelo. Podría decir que la justicia obviamente la expresa un hijo de Dios por naturaleza, mientras que un incrédulo o un impío no puede expresar justicia porque no hay justicia en su naturaleza, digamos. Por lo tanto, expresa injusticia. Eso sería, si es así. Sí, sí. ¿Alguien me podría decir de las mujeres, de qué manera se manifiesta la justicia de Dios en un creyente? Ya me estoy refiriendo en una forma práctica. Díganme, yo estoy el que me diga. Si no, yo les digo. ¿Quién me dice? Bueno, entendiendo justicia, ¿no? Como también primeramente vemos que la justicia es algo que nosotros, como dijo el pastor, lo recibimos por naturaleza, y que esa naturaleza se expresa con un procedimiento, o sea, con actos de justicia. Y los actos de justicia que se muestran por naturaleza, bueno, yo puse dentro de mi lista, no sé si está correcto ahí, temer a Dios, respetar al otro, guardarse en pureza, aplicar estos principios eternos, porque la justicia hace eso, nos conecta con la eternidad, o sea, la eternidad, la naturaleza de Dios en nosotros, hace que de nosotros salgan actos que por supuesto que va a pasar esto por un alma que va siendo transformada, ¿no? A la naturaleza o sea, va siendo transformada a la imagen del Hijo. ¿Y cómo vemos esa transformación? Justamente por, como usted decía, por comportamientos. El dominar nuestras emociones, aún los propios deseos, y llevarlos a los deseos de Dios, bueno, creo que también son actos de justicia. Bueno, entre algunas cosas, no quiero hablar, tomar mucho tiempo. Bien, Laurita. No, si lo tienes tú que decir, no hay problema. O sea, ahora, ubiquémonos dentro de lo que son los jóvenes, ¿sí? ¿Cuáles serían esas actitudes y esas acciones de justicia? Bien específico, dice usted, o sea, bien específico del noviazgo. Sí, sí. Bien, esto que decía recién, o sea, el respeto al otro, que es algo que hablábamos y que bueno, que es primordial, porque no traspasa el límite, no transgredir límites, entendiendo también el momento, tanto de la amistad, al paso ya mayor a un compromiso, como decíamos, el respeto, entendiendo que no debemos transgredir límites, ni tampoco
hacer que la otra persona, porque esto creo que pasa mucho, creo que hay insinuaciones de manipulación, ¿no? En algunos que no temen al Señor, de que esto de que, bueno, dan lugar a que, bueno, si no me podés perder, y la mujer o el hombre, depende de cada uno el espíritu que maneje, el otro puede incurrir en un temor a no perder a la otra persona y comienza a ceder a cosas que no debe ceder. Entonces creo que el creyente, el hijo de Dios, que ama a Dios, que teme a Dios, también respeta al otro sin llevarlo, conducirlo a pasar límites, ¿no? Bueno, para ser puntual en ese punto, digamos. Uh-huh. Fíjate, Laurita, que bueno, este sábado pude estar con los adolescentes y entonces fue algo hermoso, lo hizo Laurita, y fue algo hermoso, fue una reunión hermosa. Los que estábamos nada más estuvimos y después ayudamos a ministrar a cada joven. Pero dentro de las cosas que yo me di cuenta y que dije, qué bueno es desde esta edad que ellos aprendan. Entonces, uno de ellos, o sea, un joven, vio a otra jovencita que, bueno, estaban hablando ellos diciendo acerca de su relación con el Señor y todo, cómo estaba, cómo la veían, todo. Y una de ellas empezó a llorar. Y esta otra muchachita empezó también a llorar. O sea, una niña totalmente empática con los demás, ¿no? Y me llamó la atención porque al final uno de los jovencitos, mira, sé que lo hizo en santidad. Entonces agarró a la muchachita que estaba muy sensible y la abrazó. Ya te estoy hablando de joven como de 16 años y la otra como de 13 años, pero así una muchachita de esas que crecen rápido. Y entonces él fue y bueno, se conocen desde niños y fue y la abrazó. Pero la abrazó, de veras que le dio un abrazo. Y yo en ese momento yo dije, qué importante es estar observando todo, todo. Y entonces después decirles, ¿saben qué? Nos podemos abrazar, pero conforme ellos van creciendo, ellos tienen que ir con ciertos límites. ¿Están de acuerdo? Porque eso es lo que tú dices, Laurita, tienes mucha razón. Después empiezan a transgredirlo o no a respetar y a transgredirlo, porque es normal que pueda suceder. Y después, yo he conocido casos que no son todavía novios, pero sí se besan, por ejemplo. Y todavía no han formalizado nada, ni con los padres, ni con el pastor, pero sí se besan. Entonces, yo estaba pensando, y cuando yo vi a este joven de veras abrazarla, hablándole, dándole una palabra, y lo hizo en el Señor, de veras que sé que lo hizo en el Señor. Y la otra muchachita, ella muy, muy conmovida por todo lo que había pasado, porque el espíritu se movió hermoso. Y entonces yo dije, ¿cómo tenemos que enseñarles que ya después de un tiempo, de una edad, ya no pueden estar abrazando de esa manera a las jovencitas? ¿Sí? Entonces, ¿cómo no podemos descuidar? Por eso les decía, vamos a ponerlo muy en práctica para que aún como pastores, o sea, a veces vemos las cosas y decimos, no, ellos se conocen desde niños, sí, pero crecen. Y ellos tienen que aprender que ya el abrazo hacia la persona que han crecido juntos y desde niños ya tiene que ser con un cierto decoro. ¿Me explico? Ya no un abrazo de cuerpo a cuerpo. Ya no se puede. Ya no.
Ya hay que empezar a enseñarles que no se puede hacer de esa manera, ¿sí? Después de ciertas edades. ¿Por qué? Porque les funciona la hormona, o sea, y no está mal, no es pecaminoso, no está de ninguna manera pensando él inadecuadamente. No, es algo natural, que fluye, que sucede. Entonces, qué importante es decirle, ten un compañerismo, pero en la justicia, dentro de las reglas, dentro de del respeto, dentro de lo que Dios dice, dentro del comportamiento de un hijo de Dios. Pero ahora, digámosle y enseñémosle de una manera simple, sencilla, para que ellos entonces empiecen a entender que ya no puedo tocar a las hijas de Dios de esa manera. ¿Me explico? Porque pasa que Sí. si el muchacho es un joven hermoso, o ella es una niña hermosa de 14 años, vamos, no puede haber un despertar de nada. ¿Me explico? No se puede dar un despertar, pero hay que enseñárselos. Y respetar eso, respetar a las hijas de Dios, como respetar a los hijos de Dios, eso es un acto de justicia. Eso es un acto de justicia. ¿Sí? O sea, es de esta manera que yo quiero que desmenucemos estos versículos para que también podamos enseñarlo a nuestros jóvenes a entender. Entonces, el hombre, decirle a la muchachita, el hombre que quiere abrazarte más allá de algo santo, fíjense, algo que se enseña, que nosotros, bueno, lo enseñamos mucho, son las zonas, y seguramente que ustedes lo han hecho con sus jóvenes, las zonas de seguridad, ¿sí? Como son el agarrar una mano o el tocar unos hombros o hasta a lo mejor tocar la cabeza, hasta ahí, ¿sí? Pero no tocar otra parte, ¿me explico? O sea, esas son las zonas de seguridad en la que tú puedes llegar con una persona y tomarle del hombro y con uno, por ejemplo, una mujer, tomarle del hombro, orar por él y declarar algo por él, ¿sí? Y es completamente correcto el que se pueda hacer. O a lo mejor tomarle de la mano y orar por él, es completamente correcto. Con un joven, a lo mejor orar por todos sus pensamientos y desde la parte de atrás de él, tocar su cabeza y orar por él. No de frente, sino de la parte de atrás. ¿Me explico? Entonces, esas son zonas de seguridad. Fíjense que esto yo lo aprendí cuando estuve con las psiquiátricas. Cuando yo estuve ministrando durante 4 años a mujeres psiquiátricas, a mí esto me lo enseñó un psiquiatra. Y me dijo, Pati, ¿por qué usted siempre las toma? O sea, les pone las manos y usted reza. Él me decía, usted reza, pero ¿por qué se pone por la parte de atrás? Y yo no sabía, la verdad es que no sabía. Y eran mujeres. Y le dije yo, pues no sé, se me hace como cuando alguien llega y le hace un apapacho, sí, le hace un cariño, yo pienso que es más fácil. O sea, ellas tienen mucho la cuestión de frente, ¿no? O sea, el rechazo hacia de frente. Le dije, seguramente por la agresión que han recibido, porque a esas pobres mujeres les pasó todo en la vida, todo lo horrible, a la gran mayoría les había pasado. Y entonces él me dijo, fíjese que nosotros tenemos
códigos que debemos de seguir, ¿sí? Entonces, y él me decía eso, dicen, cuando alguien usted llega y le pone la mano, digamos, de atrás hacia adelante, sobre los hombros, va a sentir una aprobación, ¿sí? Y en México se da mucho la mano. Cuando llegas y saludas, saludas de mano. Dice, entonces cuando usted le da la mano, es una actitud de aprobación. O sea, de que usted quiere establecer una relación con esa persona, una relación de amistad, de cercanía, pues. Entonces, yo dije, estas cosas, qué importantes son. Qué importantes son porque son actos de justicia, son actos justos. Las palabras adecuadas, las acciones correctas, los silencios también. Por ejemplo, yo lo vi el sábado cuando una de las chiquitas hablaba y cuando ella estaba diciendo, es que a veces yo no entiendo, se sentía delante de todo lo dijo, pero lloraba, ¿no? Y decía, es que yo luego no entiendo lo que hablan y me siento muy mal. Y bueno, ya nos preguntó Laurita, ¿y alguien alguna vez ha escuchado una predicación y no ha entendido? Y yo pues también la aventé la mano, ¿no? Porque dije, pues yo soy también una de ellas que a veces no entiendo. Entonces, y otra pastora también levantó la mano, y empezaron ellos a levantar la mano. Le digo, o sea, a veces nos cuesta trabajo entender ciertas cosas, ¿sí? A veces nos cuesta trabajo y necesitamos de la ayuda del Señor. Entonces ya le hicimos ver a esta chiquita que no se sintiera mal, sino que era normal, ¿no? Y entonces fue hermosa la reunión, muy, muy abierta, muy, muy bonita. Pero cómo este tipo de cosas, después ella al final se sintió muy apoyada por todos, porque no era la única, ¿no? Sino que habíamos muchos que aún siendo pastores, había cosas que no entendíamos. Entonces, ella dijo, Laurita le dijo, no te quedes callada, pregúntales a tus papás, y si no saben tus papás, bueno, puede ser uno de los pastores, o puede ser el que en ese momento dio la palabra para que te lo aclare, ve y habla, y pregúntale y dile. Entonces, me gustó mucho porque después ella se sintió muy bien, o sea, se sintió comprendida, se sintió entendida, y además, bueno, se dio la apertura, ¿no? Se dio la apertura para esto, pero yo dije, ¿cuántas de estas cosas tenemos que enseñar? Tenemos que enseñar. Porque les digo, no puede que no lo hagan con una malicia, pero a través del tiempo, si no se corrige, si no se le instruye correctamente, se puede caer en una situación así. ¿Me explico? Como el que pues son amigos y se dan besos, porque ya entraron en esa etapa en que ya pueden acceder a ser novios, pero todavía no lo son, pero ya tienen acciones de novios, ¿sí? Entonces, ¿sí queda claro? ¿Sí? Sí, claro. Pati, quería, por si sirve, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando con la célula de los juveniles, que en realidad son de 10, 11 y 12 años, más o menos, o sea, bien, bien chicos, pero ¿Sí? que no son muy niños, sino que están ahí en el medio. Y uno de los puntos que vimos necesario tocar es basado en el principio del respeto al espacio personal, porque todos tenemos un espacio personal que no debe ser invadido por el otro. Y esto que usted decía, a veces puede ser, no sé, estar sentados, no sé, en un mismo banco
y están rozándose las piernas, un ejemplo, ¿no? Entonces, entender que el principio es, o sea, que ellos no lo tomen desde una prohibición y de poner una serie de requisitos, no desde ahí. O sea, lo hablábamos, lo enseñamos, no desde prohibiciones externas, sino desde que todos tenemos un espacio personal, que una vez que es invadido por el otro, lo estamos violentando, invadiendo. Entonces, como que todo, ahí es para chicos, chicas, para todos, entonces uno después como que, ¿qué nos sirve? Decir, cuidado con el espacio personal, con los roces, porque cada uno tiene su individualidad que hay que respetarla, porque por ahí hasta esto, solamente los roces, ¿no? No los consideramos. Digo como por si sirve como un aporte. Por supuesto, por supuesto. Fíjate, yo nunca me había puesto a pensar en eso. Sí, Mariela. Tuvimos una situación con una de las chicas que no es, si bien no viene en especial para el noviazgo, pero uniéndome a lo que decía Laura, donde ella decía el espacio personal, y también las palabras del otro cuando ve a la persona. Tenemos una chica aquí que ella es muy delgadita, y bueno, ese ha sido su gran problema, es su extrema delgadez, porque ya es su genética, y había pasado por el COVID, así que había quedado más delgada. Entonces, cuando aparece en la congregación, una de las personas de la congregación, o sea, en realidad él es un niño todavía espiritual, en vez de darle la bienvenida, le dijo, ¡qué terriblemente flaca estás! Y ella se sintió como agredida, porque ella esperaba que la recibieran, porque apareció después del COVID, y ella dijo, lo primero que me dijo es, qué flaca estás, sabiendo de que para ella mantener un peso, salir de su delgadez, es complejo. Y pensaba en eso, ¿no? También, ¿no? Cómo le decimos al otro cosas que lo que se me viene a decir no son actos justos, porque no me estoy poniendo en que yo puedo herir a mi hermano con lo que digo. Y que no era trascendente decirle que estaba delgada, sino lo trascendente decir, qué bueno que ya estás con nosotros de vuelta, que te pudiste congregar, ¿no? Pensando en esto, en el espacio personal, también es decir, bueno, el lenguaje personal del respeto hacia el otro, cosas como, y se me da a veces que a veces los jóvenes son bastante violentos en algunas cosas, ¿qué te pusiste? ¿Qué te hiciste? ¿Qué tenés? Y también se transgreden y se vuelven actos injustos, porque cierra el corazón de la otra persona también en eso. Porque la otra, y ella me llamó a la semana para confesar su corazón herido acerca de eso. Y yo dije, wow, cuánto la tocó realmente, o sea, de que ella esperaba una bienvenida y lo único que recibió fue una opinión de su delgadez. Y pensaba, yo pensando en esto, en los actos de justicia, y cuando estudiaba me gustaba algo que leí, que dice que la justicia de Dios coloca cada cosa en su naturaleza, en su propiedad y en su función, ¿no? Y yo decía, qué bueno es eso, ¿no? Que el justo sabe la naturaleza de lo que está tratando, sabe qué propiedad está tratando, y también la función de eso que fue dado por Dios, ¿no? Y el injusto no lo va a saber. La justicia trae el orden de Dios, el injusto va a desordenar lo de Dios, ¿no? Bueno, solamente eso le quería compartir. Pero estuvo muy bueno lo que tú dijiste. Trae orden, naturaleza y la función. La justicia de Dios trae orden en la naturaleza, en las propiedades y en las funciones dadas por Dios. Entonces, para mí la definición de injusticia es todo lo que te saca de eso. Te saca de tu naturaleza,
te saca de las propiedades y diciendo, a ver, las propiedades pueden ser la gracia, todo lo que Dios, la gracia Cristo en vos, y te saca de la función para lo que el Señor te puso. ¿No? Yo veo como actos de injusticias esos, a veces pedirle a otra persona que sea lo que Dios le dijo que no va a ser. Claro. O demandarle a otra persona que dé lo que el Señor por ahí no le dio para dar, pero se la demandamos. O una función, o una capacidad que el otro parece que la tiene que tener y en realidad no la va a tener, porque sí la va a tener si el Señor se la habilita, pero no para dársela al otro, sino porque el Señor necesita esa habilidad para él. Claro, claro, claro. O que se use esa habilidad, ¿sí? Porque hay personas que usan las habilidades de alguien y eso es algo injusto, ¿sí? O sea, hazme esto, ¿no? Hazme aquello, o que ella lo haga porque lo sabe hacer, bueno, entonces, y le cargan mucho a una persona porque tiene talentos, ¿sí? Y como tiene talentos, pues que todo lo haga, ¿no? Cuando los otros lo ven como, o lo toman como beneficio, a veces hasta personal, ¿no? Claro, porque no están dispuestos a hacerlo, ellos, pero el otro sí. O esto, Pati, de que yo necesito que seas más activa en esto, o que me des esto, o que seas así. Eso es un acto de injusticia, porque le estás diciendo a la persona de que hay algo en ella que no lo está complaciendo al otro, y en realidad sí, tal vez esa persona tenga todo eso, pero no en la medida que la otra persona necesita, sino en la medida en que Dios se la dio para expresarla. Y a veces nosotros tenemos una pareja que, bueno, más una pareja de despareja en realidad, es cualquier cosa. Con casi 30 años de noviazgo. Y es imposible ver las demandas que se tienen, pero allá, ¿no? Allá las demandas que tienen el uno al otro como requisitos, y ahí yo veo actos de injusticia, porque se demandan cosas que fueron deformadas, porque se deformaron queriendo complacerse el uno al otro, y ya perdieron la justicia de Dios, o sea, perdieron la forma, la naturaleza de Dios en esta relación. Así es, así es. Sí, muy buenas las descripciones que están dando. ¿Sí? Muy buenos ejemplos, o sea, de cómo tenemos que ver esto, y dentro de lo que es la justicia y la propiedad privada, ¿sí? La propiedad privada no se refiere solamente a bienes económicos, ¿sí? Sino también a características. Eso es algo muy, muy, muy interesante, porque, fíjense, a mí una vez tuve que dar una charla de esto porque algo me llamó la atención. Adán y Eva, Dios los puso en el huerto, ¿sí? Los puso en el huerto. Cuando ellos pecan, los saca del huerto. ¿De quién es el huerto? Es una propiedad privada de Dios. Y junto con el huerto hay muchísimas cosas espirituales, ¿sí?, que nosotros podríamos hablar. Pero él los saca del huerto y pone además ángeles para que no entren. Ángeles guardianes para que no entren, ¿sí? Entonces, esto nos habla de muchísimas cosas. Cuando nosotros nos metemos donde Dios dice que no debemos, o sea, cuando Dios no nos ha dicho que le digamos, podemos ver algo, ¿sí?, que una persona puede estar mal, pero si Dios no te ha autorizado para que tú vayas y le digas, cometes una injusticia. ¿Por qué? Porque vas a la vida de esa persona y le dices lo que no le tienes que decir, porque a lo mejor el Espíritu Santo está tratando con esa persona, ¿sí? O sea, a mí hace poco una persona me dijo, oye, ¿qué te parece si nos juntamos
con una fulanita y porque se falleció la mamá y si nos juntamos le dije, ¿con qué fin? ¿Te dijo Dios? ¿Con qué fin? O sea, ¿para qué nos juntamos? Cuando les doy honesta, hay muchas cosas que yo sé que no están correctas en esas personas. Entonces, yo le dije a ella, a ver, yo quiero saber la razón por la que tú quieres que yo también participe de una cosa así, o sea, juntarnos si nunca he querido nada de Dios, ni con la mamá ni con nadie. O sea, ¿me explico? Y yo no siento que es el tiempo de que yo vaya y les hable. Para nada. ¿Que vaya y les consuele? No. Ay, pero ¿cómo eres tú, Patricia, tan indolente? ¿No? Yo no sé si es un trato de Dios con ellos, para que volteen hacia el Señor y encuentren consuelo. ¿Me explico? Y suena muy duro, pero nosotros tenemos que movernos conforme la justicia de Dios. Por eso las 3 cosas que has dicho, Mariela, son wow. Y lo que Laurita dijo me encantó. ¿Sí? Me encantó la palabra. ¿Sí? Es que usted es muy elegante, Laurita. Déjeme decirle. Usted es como que es muy tierna, me encanta. Sí, me encanta porque esa es una característica tuya. Y me encanta el espacio personal. Mira todo lo que puedes tocar en el espacio personal o en el lenguaje, como dice Mariela, en el lenguaje personal. Uf, tenemos para hablarles de todo. Sí, nada más con esas 2 cosas. Ahora, con las 3 cosas que dijo Mariela, ahí podemos hacer predicaciones completas, ¿sí? Y poder ser verdaderamente ejecutores de justicia en el Señor. Por lo que habló el pastor Jesús, ¿sí? Por la naturaleza ya que tenemos, que expresamos. Porque el que tiene la justicia de Dios expresa, o sea, fluye, tiene, o sea, no hay forma de esconder. No hay forma de ocultar lo que nosotros tenemos dentro. No hay forma. ¿Sí? Aflora. También si no se tiene. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes. Tienen que aprender. ¿Quién tiene actos de justicia y quién no muestra actos de justicia? ¿Me explico? Entonces, eso es algo muy importante. ¿Sí? Bueno, dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Ubiquémonos con los jóvenes, acuérdense. Ubiquémonos con los jóvenes. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Alguien me puede decir? De lo que haya apuntado. Sí, Gaby. Hola, primero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que entré tarde, disculpas. No. Bueno, sí, yo había notado, lo que más o menos todos sabemos, ¿no? Que obviamente que no hay comunión, ¿no es cierto? Y yo, Belial, ¿no es cierto? Hablamos de Belial, que decía el versículo. No, ¿Qué antes. comunión? Sí, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Hasta ahí, porque esa es una pregunta. Claro, a ver, porque yo anoté todo, tenía todo anotado. Disculpen, ¿eh? Sí, no hay. Y es como una, o sea, esta es otra partecita, o sea, porque vean ya por... Porque sí, yo anoté otra cosa. Ok.
Está bien, yo anoté, no, yo empecé a anotar desde Belial, ¿no? Y del yugo desigual, ¿no? Ah, Empecé no, de ahí, no sé si alguien tiene otra cosa, pero yo empecé de ahí, ok. No, porque el esto yugo es, desigual. ¿y qué Sí. comunión? ¿Sí? ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. Aquí Pablo es una pregunta. A ver, díganme, ¿qué comunión tiene? Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Sí, Mariela. Creo que la respuesta a todas las preguntas siempre es la misma. No hay ningún tipo de comunión en nada. Ni la justicia ni con la justicia, ni la luz con las tinieblas. O sea que la respuesta para las 5 preguntas que hizo Pablo siempre es la misma. No hay forma, no hay ninguna. Pero en el tema de la luz y de las tinieblas, pensaba, ¿no? En la palabra luz, como hemos escuchado por el apóstol, asociado con la palabra entendimiento, ¿no? Y entonces decía, ¿qué entendimiento hay del noviazgo en el Señor? ¿Y qué entendimiento alumbrado por las tinieblas, que las tinieblas también tienen su propia luz? ¿Verdad? Entonces, es decir, ¿dónde, o sea, son como de la fuente de donde estás tomando el entendimiento de tu noviazgo? Lo estás tomando desde la luz en el entendimiento del noviazgo, o como ya lo hemos cambiado, del compromiso, como un diseño de Dios, o estás entendiendo el noviazgo desde la luz que te traen de la tiniebla, que es, quiero estar de novio, quiero casarme, quiero... yo lo vi así, o sea, la luz de Dios siempre te va a dejar viendo el porqué de Dios, el propósito de Dios en las cosas del Señor. Y la luz de las tinieblas... Lo que no entendí mucho es la luz de las tinieblas. Las tinieblas es algo bromoso, es algo no claro, no visible, no, a ver, ¿cómo les digo? No transparente, no evidente. Claro, ¿no? también que ven, y ellos ven por sus... Y la luz para mí, a ver, para mí, corregime si estoy mal, Pati, para mí la luz es Cristo, no hay otra. O sea, o ves por Cristo o ves por las tinieblas. No tenés otra forma de ver. Ahora, ¿cuál es la luz de las tinieblas? El mundo de tus sentidos, lo que vos querés ver, los pensamientos que vos querés tener, los deseos que vos querés cumplir, lejos de la luz que es Cristo, que es el ver y el hacer y el entender para qué lo voy a hacer en el Señor. Entonces, ¿qué comunión hay entre algo que yo determiné ver en Cristo, mi noviazgo en Cristo, y ver mi noviazgo lo que yo quiero, que va a deformar a la otra persona para lo que yo quiero, que el otro sea que lo que yo quiero y no lo que Cristo es en ella? ¿Sí? Entonces yo vi las dos luces, bueno, por ahí me estoy expresando mal. Sí, porque mira, yo creo que sí va la luz con el entendimiento, sí, eso es definitivo, sí, pero cuando habla de aquí, dice, ¿y qué comunión? ¿Qué es lo que te une? ¿Qué cosas te unen? Porque la comunión habla de eso, ¿sí? De algo conjunto. De Nosotros sociedad, sí, coinonía, como una Dios, sociedad. ¿sí? ¿Qué comunicación? La luz con las tinieblas. Ahora, cuando nosotros vemos, ¿sí? O sea, los chicos tienen que aprender quién verdaderamente está entendiendo, ¿sí? O sea, tiene el entendimiento de la palabra, de lo que Dios habla, de lo que Dios nos ha estado hablando en la congregación. Así de simple, ¿sí? O sea, esa personita tiene entendimiento, o sea, le tiene claridad, ¿sí?
La luz siempre te va a traer, va a mostrar todo lo que está oculto. Y las tinieblas no. Las tinieblas siempre van a eso, a ocultar las cosas. ¿Sí? No hay una claridad, no hay una transparencia, no hay una sinceridad, no la hay. Entonces, ¿cómo es esa relación que tú tienes? ¿Hay cosas en común? Miren, vamos a nosotros a ver más adelante el material del prematrimonial que tengo, y hay muchas cosas que se sacan, ¿sí? En la luz de Cristo. Entonces, cuando entran a un prematrimonial, o sea, son hasta invasivos. O sea, el prematrimonial es hasta invasivo porque te saca 50 detallitos, ¿sí? De cosas en todas las áreas, en el área espiritual, en el alma, en el área intelectual, en todas. ¿Cómo es que tú lo ves al matrimonio? Siempre en Cristo. Siempre. Entonces, es por eso la pregunta. Parece que son las mismas preguntas, pero no lo son. No lo son, porque son cosas distintas. Sí, Laurita. Sí, yo me fui al versículo de primero de Juan 1:6, que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Llevándolo, o sea, ahora pensándolo en el caso de tanto un creyente con un incrédulo, es contundente la respuesta, como decía Mariela. A mí me pasó lo mismo al ir viendo cada una de las respuestas, de las preguntas, qué comunión hay de la luz con las tinieblas, de Cristo con Belial, ninguna, no hay compatibilidad alguna, no hay posibilidad de compatibilidad, no existe. Para todo es de igual manera. Pero ¿qué me pareció que puede pasar también cuando vos decías que esto, que lo sabemos, que puede haber yugo desigual dentro de la misma, o sea, de los mismos hijos de Dios, digamos? No necesariamente tiene que ser una misma congregación, pero siendo hijos de Dios puede haber yugo desigual. Y es que aparece la mentira. Y ahí la mentira como espíritu, no como andar mintiendo, sino como un engaño que tiene la misma persona. Y es esto, que la luz, que es, como decía Mariela, es entendimiento, es ver, digamos, la luz es poder ver. Y las tinieblas es no ver. Entonces, basándonos en este versículo, si decimos que tenemos comunión con Él, si un chico que va a las reuniones, que parece un buen cristiano y dice tener comunión con Él, pero dice, es muy lindo como lo describe acá Juan, dice, decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Uh-huh. Entonces mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero en verdad nuestras vidas andan en tinieblas, ¿qué significa? O sea, no estoy viendo, puede ser un chico que, o sea, no ve, no entiende, no sabe hacia dónde va, está, porque no hay luz, porque no puede ver. El asunto es que hay o sea, el espíritu ahí es mentira, que está haciendo es hipocresía, ¿no? No, hay como una máscara que hace creer que parece que tiene comunión con Dios, pero en verdad su vida expresa tinieblas y eso es mentira y falta la verdad. Bueno, no, solamente eso. Uh-huh, uh-huh. Sí, porque fíjense, a ver, ahí las voy a ir llevando. ¿Qué es lo primero que dice? No se unan en yugo desigual, pero lo primero que habla, ¿qué compañerismo? Pero luego dice, ¿qué comunión? ¿Sí? Entonces no es lo mismo. No es lo mismo compañerismo que comunión.
O sea, expresan dos cosas distintas. ¿Me explicó? O sea, es muy estratégico Pablo para hablarle a los corintios. De veras, es bien estratégico, ¿sí? Y aquí en la segunda carta es mucho más específico. En la primera como que les da con un palo, ¿no? Pero después él se da cuenta que les dio con un palo. Entonces empieza a ser él más específico en lo que les decía. Porque por eso tenemos una segunda carta, porque no entendieron con una. Entonces, yo pude ver, Patti, cuando estaba estudiando esto, y justamente lo que acabas de decir, la graduación de las palabras que él iba usando. Y fui buscando en el diccionario Strong cada una y me di cuenta que compañerismo es participar, interactuar, pero comunión ya es sociedad. Exacto. ¿Sí? Ya exacto. Es sociedad. O sea y bueno, cuando llegamos a la última vamos a ver que cada vez está más, ya habla de estrecho el ligamento ahí, el yugo. Y es muy interesante también eso. Sí, por eso les digo, parece así como que uno dice, no, pues es que como que todo redunda, sí, ya sabemos que no hay, no hay. En el yugo desigual ya estamos hablando que son dos cosas distintas, ¿sí? Pero ahora vamos a descifrar de qué manera tenemos que enseñarles. Y esto es algo que se les tiene que enseñar a los jóvenes, desde los adolescentes, ¿sí? Porque ahora nos están ganando con las edades. O sea, ya estamos hablando de un adolescente a los 10, 11 años. Ya está en una adolescencia. Me preguntaba el otro día, Caro, Pati, la Yuli ya está en una adolescencia. Le digo, por supuesto que ya está en una adolescencia. Pero yo fui más grande adolescente. Sí, mi amor, tú. Pero ya ahora no. Por todo lo que se está dando, por toda la información, por todas las circunstancias, hasta porque somos más diferentes. Tú eres una mamá totalmente distinta a como yo fui. Y somos una generación de diferencia. ¿Sí? No hay mucha. Pero, o sea, imagínate lo que hay entre tu hijo y tú. O sea, por eso ahora no podemos esperarnos. No podemos esperarnos. No, hasta que crezcan, les digo esto. No te puedes esperar. Ya el de 11 años, y algunos hasta de 10 años, ya tienen, ¿sí? Una mentalidad. Yo tengo un conocido, un chiquito, que tiene 10 años. Ustedes no saben cómo ese chiquito me ha enseñado. ¿Sí? Y lo teníamos a los papás en ciencias de la familia y lo llevaban porque luego no tenían dónde dejarlo. Entonces nos decían, ¿puede venir? Sí, ya puede estar tranquilo, claro que sí. No, empezó a preguntar y empezó a decirnos, como ustedes no tienen una idea, a enseñarnos todo el lenguaje que se usa dentro de los adolescentes. Y él tiene 10 años. ¿Sí? Entonces todos empezamos, no sabíamos! ¿Por qué? Obvio, porque nosotros no estamos viviendo en ese contexto de edades, ¿sí? Ni de circunstancias. Entonces, qué importantes son esos tesoritos, ¿no? Les digo, y esas joyitas que el Señor nos da de repente y que empiezas a observar que es un niño que está chiquito, pero con un entendimiento con una luz del Señor ya muy clara y específica. Imagínense a un niño de 10 años escuchando esto. Y después, ya que él dijo, ¿puedo preguntar algo? No, nomás se le dio y después nos decía, o sea, no son las enseñanzas. Por eso dice, instruye al niño, pero tenemos que tener el entendimiento de lo que en ese tiempo, cuando se escribió Proverbios, se tenía como niños, de qué edades eran. ¿Sí?
porque ya dentro del judaísmo a uno de 12 años ya era un adulto, después del Bar Mitzvah, ¿no? Ya era un adulto, ya se le consideraba un joven, o sea, ya una persona adulta. Entonces, cuando habla de niñez, habla de criaturas chiquitas, antes de los 7 años. ¿Me explico? Bueno, ok. Entonces, ya dijimos que no es lo mismo, ¿sí? Compañerismo que comunión. Ahora sí vamos, ¿sí? ¿Y qué concordia? ¿Se acuerdan que aquí les dije, tenemos que hablar qué es la palabra concordia? ¿Me pueden decir? Lo que hayan encontrado. Sinfonía. Uh-huh. Y decía que como en una orquesta, qué sinfonía había así perdón, estoy hablando sola, perdón, que hablen otro. No. Bueno, a ver, el que quiera. Pero dinos lo que tú tengas y luego que si otro tiene otra cosa, que nos lo dé también. Concordia me salía la palabra sinfoni, que significa unísono, sinfonía, una nota armoniosa, un ser armonioso, y significa ponerse de acuerdo, armonizar y convenir. Uh-huh. Ponerse de acuerdo. Armonizar y convenir. Porque la palabra es sinfoni, que significa sinfonía, como una nota armoniosa. Uh-huh. ¿Alguien tiene más? También puede ser usado la palabra, digamos, concordia, como lo define el diccionario, de acuerdo. O sea, estar de acuerdo, sonar juntos. Exacto, sí. Que es también a lo de sinfonía. Ajá. Sí. ¿Alguien tiene otra cosa? No, exactamente lo mismo. Okay. Concordar, convenir, armonioso, ponerse de acuerdo, lo mismo. Ajá. Exacto. Sí, porque miren, a mí me empezó a llamar cuando yo empecé a hacer esto, o sea, entonces pude entender que daba connotaciones distintas. O sea, aquí, a ver, dime de qué manera se ensambla, porque la armonía, ¿sí? Se compone de dos sonidos, pero que se complementa uno con el otro, enriquece. Entonces, por eso aquí, ahora, vamos. ¿Quién es Belial? Creo que Gaby tenía algo. Sí. Aparte tenía lo mismo con respecto a concordia, acuerdo, armonía entre personas o cosas, ¿no es cierto? Y Belial, sin yugo significa, sin sujeción, porque rechazó el yugo divino, dice. Y también Belial es el de ganancias corruptas, es de ganancias corruptas, el desobediente, el rebelde, autosuficiente, eso es Belial. Uh-huh. Esa es la característica de este... Característica de Belial, sí. Y también quería resaltar con esto, ¿no? Que es cierto de que no hay acuerdo, no hay una armonía, ¿no? Como decía Mariela, y porque me ha tocado ver estas cosas, ¿no? En parejas, e incluso, como decía Laura, dentro de la congregación, digamos, ¿no? Personas que por más que están en el mismo ámbito espiritual, no tienen un acuerdo, no tienen esa armonía, porque siempre están en disputas, ¿no? Como que él piensa de una manera en el Señor y ella piensa de otra. Y nos ha tocado eso ya en matrimonios, ¿no? En matrimonios, ¿no? Que uno piensa de una manera y el otro, y no hay armonía, no se logra una armonía. Y bueno, y eso es lo que por ahí nos ha tocado vivir en la congregación, ¿no? Con ya personas casadas, ¿no? Terrible. ¿Alguien tiene más de Belial?
que alguien lo haya... A ver. No sé. Sí, Laura. No sé si quizás repita algunas de las características que dio Gaby. También impío, injusto, malvado. ¿Las estoy repitiendo? ¿O no? ¿Sí estoy No, repitiendo? No. no estás Ajá. repitiendo, son otras. Impío, injusto, malvado, perversidad, perverso y pestilencial, que me llamó mucho la atención esto de pestilencial, y es que emana un olor fétido, dice. Es muy característico, o sea, me llamó mucho la atención, ¿no? Y también saber que Belial es un epíteto de Satanás. ¿Por qué ese epíteto? No sé, porque ese epíteto viene siendo como una calificación o como como un mote, o sea, como algo así viene siendo, ¿puede ser? No sé, sinceramente no. En epíteto así como un sobrenombre. No sé si estoy bien dándole yo el Sí, yo significado. justamente lo que vos decís, Lau, yo lo encontré como que es, digamos, no es Satanás en sí, pero es, digamos, es una de las fuerzas operacionales de Satanás, digamos, trabaja en conjunto con él específicamente, junto con 2 o 3 más que no me acuerdo ya el nombre, pero que no, si bien es Satanás, pero que trabaja, digamos, como en una combinación con Satanás, porque es un demonio en realidad, Sí. y trabaja bajo las órdenes de Satanás, pero específicamente sobre eso. Yo todo lo que ustedes ya dijeron, lo que también encontré, decía que es la cualidad, la condición de ser un inútil, de no servir para nada, que no tiene sensatez, que no tiene, sin amor alguno, se mueve por ganancias deshonestas, son personas amadoras de sí mismo, logran a cualquier precio sus metas, son sensuales, usan una sexualidad desviada, son altamente carnales, avariciosos, y que su único fin siempre será satisfacerse a ellos mismos. Exactamente, ¿sí? Ese es un epíteto, o sea, alguien designado con una función específica. Cuando alguien entra en un yugo desigual, que no tiene, o sea, que es un injusto, que no tiene justicia y que no tiene la luz, o sea, no tiene al Espíritu Santo, ¿sí? Es presa fácil y le suena, fíjense qué interesante. Cuando dice aquí que concordia, a ver, es un sonido, ¿sí? Que parece bueno. Es un sonido que aparenta ser algo agradable. Porque acuérdense que toda la cuestión sexual, ¿sí? Es, o la sensual, que va a la cuestión corporal, siempre es un espíritu así como bonito, como fascinante, como Satanás se presentó con Eva. No se presentó grotescamente, ¿sí? Sino como algo que puede seducir. Pero la función siempre va a llevar a esa persona hacia la corrupción, ¿sí? Él no negocia lo que va a hacer para perdición. O sea, ese espíritu va a actuar, ¿sí? Va a ser una persona que tiene una influencia, ¿sí? Puede ser que no tenga una posesión. No estoy hablando de una posesión. Estoy hablando de una opresión. Cuando las características de esa persona son egoístas, su satisfacción personal, ¿sí? Siempre, ¿sí?
de rebeldía, como decía Gaby, ¿sí? Que no tienen sujeción a ninguna autoridad. O sea, son personas que les cuesta mucho. Por eso es que a los jóvenes se les tiene que poner al servicio, en el servicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a nosotros a dar comportamientos de cuánto se puede sujetar. Es el que tú sí está trabajando a lo mejor con niños, pero el que nunca lleva lo que dice, o el que no hace la tarea que le corresponde hacer, sí sirve, pero llega tarde. O sea, ¿me explico? O sea, siempre da indicios de conductas, ¿sí? Sin sujeción. ¿Sí? Siempre busca una recompensa, un reconocimiento, algo benéfico, una ganancia, como decía Gaby, una ganancia siempre debe de tener, ¿sí? Y fácilmente puede seducir, y les estoy hablando de la seducción no sexual, sino hacer que haga acciones o actitudes o cosas no adecuadas, ¿sí? Porque esa es su forma de hacerlo. Y es una persona carnal. O sea, son los indicios. Por eso cuando son, les digo, por eso a los jóvenes se les tiene que poner a trabajar. En lo que usted quiera, les debe dar una tarea asignada, aunque sea chiquita. Tú siempre te vas a encargar de que esto esté en tal lugar o de cualquier cosa. ¿Me explico? Pero ya cuando entran en la adolescencia hay que ver, porque tenemos que ver sus conductas. Y tenemos que darnos cuenta de su comportamiento. Entonces, ya eso te lo va mostrando conforme van creciendo y conforme tú les vas corrigiendo en cuanto, ¿me explico? O sea, qué tan dóciles, qué tan obedientes, qué tan dispuestos, qué tan respetuosos. O sea, porque la justicia se tiene que ver. La justicia de Cristo en ellos se tiene que ver. Y bueno, puede ser que no sea tan evidente en esas edades, pero sí, ellos ya saben distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. No tanto en lo bueno y lo malo, sino lo correcto y lo incorrecto. ¿Me explico? Y tenemos que estar con ellos, que ellos aprendan lo de la comunión. Ahora algo que se les tocaba a los adolescentes era si ellos oraban en voz alta, ¿sí? Algo tan simple, y ellos nos dieron lo que ellos pensaban acerca de eso, ¿sí? O sea, no de que si recibiste a Cristo, no, todavía no. Sino lees la Biblia, ¿sí? En voz alta o en voz bajita, porque eso es muy importante. ¿Cómo oras? ¿En tu pensamiento o hablando, escuchándote? O sea, cosas tan simples que parece que no tienen una importancia, pero bueno, que nosotros sabemos que sí hay una repercusión, que sí hay, ¿sí? O sea, es necesaria la oración que la escuchemos. ¿Por qué? Porque mi ser tiene que escuchar. ¿Estamos de acuerdo? La oración por eso. No es porque Dios no sepa. Sí, Dios todo lo sabe. Porque hay que orar, ¿no? A mí mis hijos me dicen, pero si Dios sabe, mamá, ¿por qué tengo que orar? Para que tú lo sepas. Y el diablo lo sepa. Porque la masta sabe lo que tú hablas, no lo que tú piensas. Entonces, cuando tú hablas y le hablas a Dios y le dices, Él se da cuenta perfectamente qué trato tienes con Dios y de qué manera le hablas. ¿Sí? ¿Qué tan lejos
o qué tan cerca está de tu corazón. ¿Lo tratas como una segunda persona o lo tratas como parte tuya que está dentro y que sabe lo que tú tienes? ¿Lo ves como papá o lo ves como una persona difícil de complacer? ¿Sí? O sea, todas esas cositas que a veces les digo parecen muy simples, pero que todo esto nos lleva, porque vemos, a ver, pero espérenme, ¿por qué usa Pablo esta palabra? ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Sí, sabemos que ninguna, sí, pero no, esa no es lo que Pablo quiso hablar. Lo que Pablo quiso exhibir es el tipo, ¿sí?, de demonio y de influencia que hay en un yugo desigual. Con ciertas características. Un emisario, porque son emisarios, específico. Entonces, viendo que Belial jamás va a negociar, ¿sí?, con lo eterno. Nunca. Todo lo que suene a eternidad, él no va a negociar. Ese joven no va a estar de acuerdo. No puede ver, porque tampoco, como trae tinieblas, sí, nada más termino de leer. Como hay tinieblas, él no puede ver con claridad lo eterno. Siempre es algo superficial, algo a nivel de los sentidos, de los gustos. Ok. Entonces, tú por más que le puedas decir algo profundo, no puede. No pueden contestarte, no entienden. ¿Sí? Y hay muchos chiquitos, les estoy hablando de chiquitos, ¿sí?, que les queda muy claro, que tienen una convicción muy firme. Veía una chiquita de 11 años, pero firme ella, diciendo, no, yo sé quién es Cristo. Y yo sé que Él me habla y yo tengo comunión con Dios. Y sé cuando Él me dice algo. 11 años. Y me encantó. Yo dije, wow, Señor, qué hermoso, ¿no? Y sí veía esto más en las niñas que en los niños. ¿Sí? Qué importante ver esa parte, porque no, o sea, entendamos bien que siempre cuando se le lleva a los hijos a algo bueno, también. Los niños como más cuestionadores, ¿sí? Como más cuestionadores, como más en el razonamiento. Uno de ellos decía, yo le pregunté a mi papá si verdaderamente existía Dios. ¿Cómo podía decirme si verdaderamente existía Dios? ¿Sí? Y las niñas así como indignadas. No, claro que existe. No, claro que sí. O sea, ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre eso, no? Pero muy de ellos, muy de ellos. Porque los niños así son. Digo, no, es que sí, así son. O sea, ellos, a ver, como que, ¿cómo? Todavía no entiendo, a ver, ¿cómo? ¿Cómo es que verdaderamente Dios existe? ¿Cómo me vas a mostrar, no? Y me encantó su apertura, su sencillez. Y es así. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cuando aún los niños han sido gestados y han sido llevados en el Señor, tienen una actitud totalmente distinta. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjese, cada cosita, y yo creo que aquí nos vamos a quedar para darle oportunidad a los que no estuvieron para que nos digan también algo. No, nos quedamos ya ahorita, pero creo que es importante que nosotros desmenucemos, ¿sí? ¿Está bueno o no? Díganmelo, si no, no se preocupen, nos vamos de rápido, ¿sí? Pero veamos, luego vamos a quedar en la otra parte, ¿sí? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte?
ya no es comunión, ya no es compañerismo, ya no es concordia. Ahora es qué parte. O sea, que forma una parte de alguien. Ya estamos hablando de algo más estrecho. ¿Sí? Y luego dice, ¿qué acuerdo? Esa es otra cosa. ¿Sí? Y así vamos a ir viendo cosas claves que nos van diciendo y nos van hablando. Por eso les digo que es tan importante estos versículos para poder nosotros ampliar nuestro panorama y bueno, que sea también para los jóvenes, ¿no? Y después también dice, ¿por qué acuerdo entre el templo y Dios, de Dios y los ídolos? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando habla de Dios y los ídolos? Y habla aquí de qué acuerdo hay, ¿sí? Entre una cosa y otra, ¿ok? Bueno,